qué bonito que lo tengo en la línea. Cuéntemelo todo. ¿De qué Qué nos va a gusto de platicar escucharte, hoy? Fernanda. ¿Qué nos va a platicar hoy, maestro? Mira, son unas observaciones civilizatorias en vísperas de los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan y se titulan El método antillano de los hermanos Colón, de Cortés, Pizarro y Donald Trump, de Habsburgo. Que ahora resulta que tiene vena varis, como decía mi abuela. Está enfermito. Está enfermito. Oye, y pues sí, pero de la cabeza. No me aguanté, perdón. Se me salió. Oye, a ver, cuéntanos de eso. Bueno, fíjate, Fernanda. Hernán Cortés se cruza en 1528 con Francisco Pizarro, cuando retornó a España desde Perú. Y Cortés le recomienda aplicar el método antillano contra los caudillos de allá. Achis. El mismo método que Hernán Cortés utilizó contra Moctezuma y 30 tlatoanis de la Triple Alianza para atraparlos inmediatamente después de cruzar la entrada del Palacio de Axayácatl, para así descabezar a los pueblos integrantes de dicha alianza comunitaria. Método que hubo de reiterar Hernán Cortés para completarlo, llevando a cabo la matanza del Templo Mayor. Y sí, Pizarro le hizo caso. Nomás entrevistarse con Atahualpa, le saltó al cuello cuchillo en mano y lo amenazó de muerte ante el azorado pueblo inca, reunido, paralizado ante el traidor arrebato. Método antillano, dije, porque los hermanos Colón lo inauguraron en las Antillas y fue sistemáticamente aplicado como parte del arsenal de guerra de la civilización euroasiática en América, hasta acabar con la población caribe. Es el método que Israel utilizó exitosamente contra la dirección de Hamas en Palestina en 2024, mismo que volvió a aplicar en junio contra los dirigentes y científicos iraníes, con la expectativa de derribar al régimen iraní y poner de rodillas a su pueblo. Los medios de desinformación masiva son parte del método antillano de la guerra de aniquilación masiva. Pero Irán recompuso su mando y contestó en firme durante 12 días, revirtiendo así la negrura del destino que pretendía imponer el traidor Netanyahu. Todo en un momento en el que la burguesía de Estados Unidos y detrás de ella la de todo Occidente se encuentra escindida en un ala globalista, financierista, comercialista y transnacional y otra soberanista. Todo en un momento en que la crisis de la hegemonía mundial de Estados Unidos, más la crisis económica con deuda pública impagable, está herida de muerte con el antagonismo irreconciliable de las dos alas de su clase dominante. To be or not to be, that's the question. Fue entonces cuando el Hamlet Zanahoria creyó que con un golpe de audacia Netanyahu se haría con las llaves de Oriente Medio si descabezaba a Irán y lo ponía de rodillas. Y cuando Netanyahu falló, Trump de Habsburgo creyó que bombardeando las centrales nucleares iraníes pondría de rodillas al ayatolá y a su pueblo, pero fue cuando más bien Estados Unidos hundió su hegemonía mundial en este brutal lance fallido. En grave aprieto ha quedado desde ese momento no solo Israel, también Estados Unidos. Como las tribulaciones de Donald Trump lo demuestran,
tratando de encontrar la salida de esa ratonera que les cayó encima después de que ellos mismos la instalaran y se les revirtió. El golpe traidor y sorpresivo debía ser la solución al atolladero de la geopolítica temblorosa y en declive de Estados Unidos, pero se ha convertido en el resultado lógico de un ensoberbecido y torpe cálculo asesino. También Hernán Cortés se sorprendió, como Netanyahu y Trump, cuando después de apresar a Moctezuma y los 30 tlatoanes de la Triple Alianza, el pueblo mexica no se rindió, sino que se sostuvo esperando a que los liberara, alimentándolo y a su ejército durante varios meses, hasta que con un segundo golpe de fuerza y audacia, Cortés llevó a cabo la masacre de principales que fueron a danzar al Templo Mayor en la primaveral fiesta del Tóxcatl. Y se sorprendió aún más de que el pueblo no se rindiera tampoco. No contaba Hernán Cortés con que el Consejo Supremo Mexica decidió dar la orden de sitiarlo, retirándole agua y víveres a él y a su ejército de españoles y de tlaxcaltecas aliados. Más se sorprendió Hernán Cortés cuando exigió a Moctezuma que les restituyeran el agua y la comida. Y este le contestó que algo así solo podía ordenarlo personalmente o mediante alguien de autoridad conocido por el pueblo. Por supuesto, Hernán Cortés no quiso dejar salir a Moctezuma ni a sus hijos, creyéndolos sucesores al trono del imperio, sin entender que Moctezuma no era rey, ni había imperio, y que Tlatoani no era cargo hereditario, sino que lo elegía por méritos el Consejo Supremo, entre hermanos o sobrinos del Tlatoani previo. Fue así como Cortés cayó en la trampa de Moctezuma y dejó salir al hermano de Cuitláhuac, con la orden secreta de que les hiciera la guerra sin cuartel a los invasores, sin importar que Hernán Cortés matara a todos los rehenes, incluido él, Moctezuma Xocoyotzin. Cuitláhuac salió del palacio de Axayácatl y organizó la guerra contra los sitiados, siendo uno de sus capitanes el joven Cuauhtémoc, con quienes logró la noche de la victoria, noche triste de los invasores. El método antillano, implantado por Hernán Cortés, acompañó siempre la amenaza de muerte mediante muerte, para por terror convertir en aliados a los pueblos originarios y enderezarlos contra la Triple Alianza. Ambos métodos, el antillano y el de la amenaza de muerte mediante muerte, son propios de la guerra de aniquilación y pertenecen con esta a la cosecha milenaria de sangre, ira y ambición de la civilización euroasiática, y eran completamente desconocidos en la civilización de Anáhuac. El caso es que hoy la civilización euroasiática, perfeccionada por el capitalismo a partir del siglo XII, se hunde en su vertiente guerrerista. Se hunde esta vertiente de la civilización euroasiática y del capitalismo industrial, pero no en cuanto tal el capitalismo, pues toma nuevo aire en un mundo multipolar, en el que los BRICS dan la pauta al interior del arreglo tripolar hegemonista entre China, Estados Unidos y Rusia. Ahora, con unos Estados Unidos en decadencia y cuya hegemonía quedó hecha añicos por sobre la furibunda negación psicológica de Trump y compañía respecto del magno evento. Ese de película, el de ¡se está hundiendo el Titanic, manito! Finalmente, tenemos ante nosotros la clave de las mentiras en cascada trumpianas y de Netanyahu, y de por qué, más que en cascada, se sucedieron en oleadas
tenemos la clave de las sucesivas oleadas de mentiras de la guerra del triunfo de Irán. Y es que las sucesivas aplicaciones del método antillano y de las andanadas de muerte requerían oleadas de mentiras, pero se requieren mentiras en oleadas también para ocultar al mundo la vergüenza de la derrota del asesino y evitar el peligro de la insubordinación en masa de todos los pueblos del planeta sometidos al notarlo. Y todavía se requirieron nuevas oleadas de mentiras para autoconvencerse los asesinos y convencer a su público que Irán no había triunfado y que ellos merecían el gordo, el no de la paz, y el flaco, ser exonerado por los jueces de Israel por desfalcos y malos manejos y genocidio. Ante este panorama de hundimiento de la hegemonía mundial de Estados Unidos y de la vertiente guerrerista de la civilización euroasiática, incluido su método antillano, es evidente la necesidad de que México luche por su soberanía inteligentemente. Trump está mucho peor que Estados Unidos, pues no solamente pierde pie, sino toda su base de sustentación política de cara a las próximas elecciones al Congreso y en 2028 a la presidencia de Estados Unidos. Enrique Dussel Peppers tiene razón. Es una misión imposible cumplir con exigencias de Trump. En realidad, forman parte de las oleadas de mentiras propias de su método imperialista. Es decisivo que todo México unido diversifique sus relaciones comerciales más allá de los Estados Unidos, con China, Europa y los BRICS en general, etcétera. Trump querrá lo peor, pero no podrá sino temblar y sacar de su caja de disfraces la del Great Dealer o gran negociador. Oye, mi querido Jorge, muchas preguntas. Exactamente cuál es el método caribeño, o sea, ¿qué es aterrorizar? ¿El método antillano? Antillano, ¿qué es sí, esa? Es que se entrevista los hermanos Colón, se entrevista Cortés, se entrevista Pizarro, se entrevista con los jefes de las tribus, con el Tlatoani mexica, con Atahualpa, o sea, en primero Perú, llegan como inmediatamente los asesinan o los toman prisioneros ya. o los amenazan de muerte y así descabezan al pueblo. Claro. Pero ocurrió la paradoja en México. No, pues no. De que el Tlatoani no era emperador, sino que él estaba por debajo del Consejo Supremo. Y podía ser otros. Oye, exactamente. A ver, y otra pregunta, ¿qué tal el asunto de que, pues por eso anda tan desesperado ahorita Trump, porque salió a la luz todo lo de Epstein? Bueno, no todo. Salió una puntita del iceberg, a ver si no desviven a la conseguidora y novia de Epstein, por querer hablar, porque ya dijo no, se cancela cualquier rendición de cuentas de la señora, total, pues ¿por qué va a comparecer ante ¿cómo se llama? La Suprema de allá, haz de cuenta. Sí, tienes razón, pero mira, si vemos con más pureza el asunto, sí. Trump, con Epstein o sin Epstein, es el asesino del imperio, como lo fue Obama o como lo fueron Bush y demás, aunque no hubieran conocido a Epstein o habiéndolo conocido, el imperio no se quita de encima la sangre y el lodo. No, pues no. En cambio dicen, no, pues la sangre y el lodo no es del imperio, es nada más de Trump, ¿viste? Y hay una teoría... Tiene un doblez toda la narrativa de Epstein. Y tiene... De quitarle la sangre y el lodo al imperio y nada más atribuírselo a uno de sus títeres. Claro. Fíjate que hay toda una teoría, perdón, igual suena rumor, igual no, de que Epstein
como se sabía en peligro, mandó todos los videos grabados en la isla, porque tiene grabado a todo mundo, no nada más son las fotos, sino interactuando sexualmente con menores, a muchísimas personalidades, que se lo mandó a Israel, a su tierra, ahí al Mossad, que son los agentes secretos, y que por eso tanto apoyo de Trump a Israel, y que lo apoya, le manda armas, sí me explico, que está blandito, porque mira, esa es la manera personal en que Israel garantizaba a través del Mossad que toda la élite norteamericana le estuviera sirviendo personalmente, pero el inicio no es así. El inicio es que el imperio norteamericano junto con el imperio inglés crean a Israel, lo meten dentro de Medio Oriente y siguen teniendo siempre ellos la batuta como imperio. Pero sí, de repente hay algún presidente que dice, no, pero yo no puedo apoyar el asesinato en Gaza. Bueno, si se echan para atrás, los amenazamos con el tema de Epstein. Uno es el empuje general del imperio y otro es cómo personalmente se va a garantizar que los representantes del imperio cumplan con lo que necesita Israel, pero que necesita todavía más el imperio norteamericano, meterse, poner su fichita en medio de Medio Oriente, porque ahí está el petróleo. Claro. Híjole, esa es otra. Claro. Mi querido maestro Veraza, ya nos tenemos que ir. Un abrazo y un beso, Fernanda, para ti, para Anita, y un abrazo para todo tu público y tu equipo. Oiga, de su página, Doc, de su página, para que entren a leer algo bueno. Su verdad. jorgeveraza.org. Lo queremos, cuídese mucho. Beso. Adiós, Fernanda. En lugar de andar leyendo tarugadas, usted, chamaca, de sus redes. Estamos en la pura bandota, quédese con nosotros. Es que yo iba a preguntar ¿y esa farsa o es real el asunto de ayer de que Trump padece insuficiencia venosa crónica? Sí, pues es la varice. Pero a lo que voy sí es cierto que esto mermaría el asunto de la política y la economía. No, pensaban que era trombosis, eso sí es que se lo iba a cargar. La vena varice con una pastilla se la controlan y hasta con láser. Qué bueno, o sea, vamos a desayunar. Te hagas ilusión. Vamos a desayunar entonces. Estamos en la pura bandota y quédese con nosotros a tomar café después de sacarnos de la cama. Vámonos. Y acá fernandatapia.com desvaría todas mis redes. Les seguimos el lunes. Quédese en Acústica Radio con este. Qué bueno. Vamos a tomar café. No tiene varice, mire, yo de a gustos que estamos. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia.